Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El título de nuestra serie esta semana es Cristo desde toda la Biblia, y hemos estado hablando de lo que significa esta frase. El primer día vimos a Jesús resucitado en Lucas 24, enseñando a sus discípulos que toda la Escritura habla de Él, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección y del perdón de pecados que se anuncia en su nombre. Ayer miramos al Antiguo Testamento como el tiempo de las promesas, tomando el ejemplo de Abraham, y vimos cómo Dios prometió bendecir a todas las naciones en la descendencia de Abraham, y cómo el Nuevo Testamento nos dice que esa descendencia es Cristo, y que si somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Hoy estamos avanzando en la historia y veremos el Nuevo Testamento como el anuncio del cumplimiento. Los evangelios nos narran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos nos muestra cómo los apóstoles predicaron a Cristo y las epístolas explican qué significa todo eso para nuestra salvación y nuestra vida. Vamos a centrar nuestra atención en un pasaje clave en el que el apóstol Pablo nos muestra que el evangelio que él predica es la buena noticia que Dios había prometido antes en las Escrituras y que Cristo está en el centro. Si tienes una Biblia, busca Romanos 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar con nuestro estudio, quiero invitar a Mariana Warren, que es la esposa del primer director del Faro, Daniel Warren, a compartir con nosotros cómo le impactó a ella comenzar a oír mensajes cristocéntricos. Hola Mariana, bienvenida al programa. Hola Jenny, gracias. Bueno, Mariana, tú y yo estuvimos hablando acerca de este tema el otro día y creo que tuvimos experiencias semejantes cuando empezamos a oír este tipo de predicación. Cuéntanos, ¿cómo te impactó empezar a oír predicaciones cristocéntricas? Sí, estábamos platicando y yo te decía que fue como si hubiera vuelto a nacer otra vez. Yo ya era Wow. salva, yo ya tenía muchos años de haber conocido al Señor, pero realmente fue como si una venda se me hubiera caído de los ojos. Wow, sí, esa frase la discutimos, esa venda. Antes, cuando leíamos la Biblia o cuando oíamos mensajes, escuchábamos mucho que quizás nos ayudaba en cosas prácticas, pero hay algo que cambia Ujú. cuando Cristo es el centro, ¿verdad? Sí, ¿Qué crees que es diferente? ¿Qué se siente y qué produce en nosotros? sí, estaba meditando justamente en eso y creo que me recuerda mucho a Cristiano en el progreso del peregrino, porque yo sentí como si se me hubiera caído una carga de los hombros. Mm, Fue como muy liberador poder descansar en que Cristo había hecho todo por mí, en que todo está conectado y no solo ver a la Biblia como historias separadas, como historias en las que tengo que aprender de ciertos personajes, cómo ser, y creo que sin darme cuenta me había hecho muy legalista, muy moralista, y siento que aunque yo sabía que era salva, yo tenía que ganarme el favor de Dios con mi obediencia. Entonces ver que la Biblia estaba conectada, que era una sola historia y que el Señor ya había hecho todo por mí, me llenó de paz y me sigue llenando de paz, y es algo que tengo que seguir haciendo constantemente en mi vida. Como decimos en el Faro, tengo que estarme predicando el Evangelio todos los días, así es. porque se me Amén. olvida. Amén. Bueno, Mariana, no te voy a robar mucho tiempo porque ahí podemos escuchar al bebé, a Carson, ¿verdad? Sí, el Y, oye, integrante más chiquito del Faro. ¿cómo? El integrante más chiquito del Faro. Ok, bueno, gracias por estar con nosotros, Mariana, y dale un buen saludo a Daniel, ¿ok? Sí, de su parte. Bye. Bueno, vamos a nuestro estudio. Escuchemos el texto de hoy. Esto es Romanos 1 del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,
y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer los versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí Pablo nos da en forma condensada una definición del Evangelio y nos muestra cómo se conecta con toda la Biblia. Fíjate en tres cosas. Es el Evangelio de Dios. No es una idea humana ni una tradición inventada por la iglesia. La palabra Evangelio significa buena noticia. Es una buena noticia que tiene su origen en el corazón de Dios mismo. Dios es el autor del Evangelio. Este evangelio había sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pablo está diciendo, lo que predico no es algo desconectado del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido. Cuando él habla de sus profetas y de las Sagradas Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Es la misma línea que vimos en Lucas 24. Jesús dijo que Moisés, los profetas y los salmos hablan de él. Pablo dice ahora que el Evangelio fue prometido en esas mismas escrituras. En otras palabras, está muy de acuerdo con Jesús. Este Evangelio es acerca de su Hijo. El contenido del Evangelio no son primero consejos, ni experiencias, ni mandamientos, sino una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pablo describe su doble realidad. Es descendiente de David según la carne y declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Es decir, verdadero hombre y verdadero Dios, el rey prometido que ha resucitado en gloria. Amén. Ahora, después, en los versículos 16 y 17, Pablo explica por qué este evangelio es tan importante. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En él se revela la justicia de Dios. No solo la justicia con la que Dios juzga, sino la justicia que Dios da gratuitamente al pecador que cree en Cristo. En otras palabras, el Nuevo Testamento no cambia el tema de la Biblia, lo proclama con toda claridad. La Biblia es una sola historia con Cristo en el centro, como hemos dicho anteriormente. En el Antiguo Testamento vemos la creación buena de Dios, la caída del hombre que trajo el pecado y la muerte al mundo, y la promesa de un descendiente de Abraham que bendeciría a las naciones. En el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple y lo vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. El tema es Cristo y su obra. Y en el Nuevo Testamento es manifestada en la historia y anunciada a todas las naciones. Para ver esto todavía más claro, quiero que veas cómo los apóstoles predican en el libro de los Hechos. En Hechos 2, el día de Pentecostés, Pedro se levanta y predica a una multitud de judíos. ¿Qué hace? Les recuerda promesas del Antiguo Testamento, como la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Les muestra que lo que están viendo, lo que están experimentando, el Espíritu derramado, es el cumplimiento de esas promesas y que la explicación está en Cristo, el que fue entregado, crucificado, pero resucitado por Dios y exaltado a su diestra. Conecta Salmos de David también con Cristo, mostrando que David hablaba del santo que no vería corrupción y que ese santo es Jesús. Concluye, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y proclama a Cristo como el cumplimiento. Luego en Hechos 13, Pablo predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Su sermón sigue una estructura parecida. Repasa la historia de Israel.
la elección de los padres, el éxodo, el tiempo de los jueces, la monarquía, David. Y luego dice, de la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. De nuevo, cita salmos y profecías y muestra que la resurrección de Jesús es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Termina anunciando el perdón de pecados por medio de Jesús y una advertencia sobre rechazar este mensaje. En resumen, los apóstoles no predican mensajes desconectados de la historia bíblica, mi hermano, ni sermones simplemente morales. Cuentan la historia de Dios con su pueblo y muestran cómo esa historia llega a su clímax en el Cristo crucificado y resucitado. Luego llaman a las personas a arrepentirse y creer en Él. Eso es predicación cristocéntrica en acción. Recuerda, mi hermano, los evangelios narran la obra de Cristo, vida, muerte y resurrección. Hechos nos muestra cómo se anunció y ahora vamos a ver que las epístolas explican el significado de esa obra y las implicaciones que tiene para la vida diaria. Ahora, piensa en algunas cartas. Recientemente hemos estado estudiando Romanos. En Romanos, Pablo expone el evangelio como el poder de Dios para salvación. Todos pecamos, todos estamos bajo condenación, pero Dios nos declara justos por la fe en Jesús. Nos une a Él, nos da su espíritu y nos promete gloria futura. La vida cristiana, la obediencia, el servicio, el amor, se vive en respuesta agradecida a esa realidad. Fluye de esa realidad. En 1 Corintios, cuando la iglesia está llena de problemas, Pablo no da solo reglas, vuelve una y otra vez a la cruz de Cristo, a la resurrección, a la unión con Cristo, para corregir y animar. En Efesios, antes de decir vivan de una manera digna, Pablo dedica 3 capítulos a describir la riqueza de lo que Dios ha hecho en Cristo. Escoge, redime, reconcilia, nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. En todas partes se ve el mismo patrón. Primero, lo que Dios ha hecho en Cristo, eso es evangelio, y luego lo que nosotros hacemos como respuesta, esa es la vida cristiana. La Biblia no es primero un manual de comportamiento, sino un anuncio, lo que Dios ha hecho para reconciliarnos, salvarnos y transformarnos por medio de su Hijo. Ahora, mi hermano, déjame darte unas ideas prácticas. Cuando leas una carta del Nuevo Testamento, acostúmbrate a hacer 2 pasos. Pregunta, ¿qué me está diciendo aquí acerca de lo que Cristo ya hizo por mí? Habla de su muerte, de su resurrección, de mi unión con Él, de la obra del Espíritu. Y luego pregunta, a la luz de lo que Cristo ya hizo, ¿cómo debo vivir ahora? Si inviertes ese orden, corres el riesgo de convertir el cristianismo en moralismo. Solo un montón de deberes, pero si empiezas con Cristo y su evangelio, vas a encontrar poder y motivación para obedecer. Ahora, si has vivido la mayor parte de tu vida como creyente con el orden invertido, es posible que hoy te sientes cansado, frustrado contigo mismo, incluso decepcionado de tu propia vida cristiana. Escúchame, el Evangelio no es un escalón que pisamos al principio para luego seguir subiendo por nuestras fuerzas. El Evangelio es el camino completo. Necesitas oír una y otra vez, como dijo Mariana, que en Cristo ya eres aceptado, perdonado, adoptado, que tu identidad no depende de tu rendimiento, sino de la obra perfecta de Jesús. Desde allí, con la ayuda del Espíritu Santo, se libra la batalla diaria contra el pecado. Batallamos, caemos, nos levantamos para seguir batallando, pero sabiendo que Cristo es el Señor y somos suyos por gracia, pase lo que pase. Amén. Y gloria a Dios también. Ahora, si eres pastor, maestro o líder, cuando predicas o enseñas un texto del Nuevo Testamento, pregúntate esto.
¿Estoy presentando a Cristo y su obra con claridad o solo estoy dando consejos? ¿Estoy mostrando cómo este texto se conecta con la cruz, la resurrección, la gracia de Dios o me he quedado en tres pasos para lograr esto o lo otro? ¿Estoy llamando a la fe en Cristo o solo a más esfuerzo? Ahora, déjame aclarar que no estoy diciendo que nunca debemos dar consejos bíblicos o llamar a la gente a esforzarse, tres pasos para el éxito familiar o lo que sea. No, no es que sea un tema malo si está basado en la Biblia y se presenta a la luz del Evangelio. Pero escúchame bien, una predicación que no llega al Evangelio puede ser interesante, práctica, motivadora y útil, pero no será el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios. Cristo es el que envía al Espíritu Santo para hacer la obra en nosotros. El Nuevo Testamento mismo nos enseña a predicar a Cristo. Recuerda que es la presentación de Cristo como el centro lo que hizo arder los corazones de los discípulos en el camino a Emaús. Eso es lo que tu iglesia necesita, pastor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Las buenas nuevas son la base de nuestra vida en Cristo y el cristiano necesita oírlas tanto como el inconverso, porque son palabras de vida. Ahora volvamos al corazón del mensaje de hoy con las palabras de Romanos 1 del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quizás hoy estás escuchando y te has dado cuenta de que, aunque conocías de Jesús, habías pensado que ser cristiano era principalmente portarse bien, cumplir con ciertas normas, pertenecer a una iglesia. El mensaje del Nuevo Testamento es que antes de todo eso está el Evangelio. Dios salva a pecadores por medio de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, y nos declara justos por la fe en Él. No se trata de que tú le presentes a Dios tus buenas obras, o sea, tu justicia, sino de que recibas y te cubra las buenas obras, o sea, la justicia de Cristo. No se trata de que tú subas hasta Dios, sino que recibas lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo a vivir y morir por ti y resucitar para darte su perdón y vida nueva. Hoy puedes responder a este mensaje. Allí donde estás, habla con Dios. Dile, Señor, reconozco que he pecado contra ti. He confiado en mí mismo, en mi religión, en mi moralidad. Hoy quiero confiar solo en Cristo. Creo que Él murió por mis pecados y resucitó. Te pido que me salves, oh Dios, que me declares justo por la justicia de tu Hijo, que me des tu espíritu para vivir para ti. Amén. Ahora, si ya eres creyente, pídele al Señor que te vuelva a maravillar con el Evangelio, que no te acostumbres a estas buenas noticias, que al leer el Nuevo Testamento veas cada vez más la gloria de Cristo, porque ahí está el poder que necesitamos. Créelo. Amén. Mi hermano, hoy hemos recordado que el Evangelio no es solo el inicio de la vida cristiana, sino el centro que la sostiene de principio a fin. Cristo no te llama primero a esforzarte, sino a confiar, no a presentarle tu justicia, sino a recibir la suya por la fe. Allí en lo que Él ya hizo por ti en la cruz y en la resurrección hay perdón, descanso y poder para vivir. Vuelve a Cristo, cree en Él y vive cada día desde la gracia que ya te ha sido dada. Bueno, mi hermano, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia.